Bienvenidos a todos a esta plática que es un resumen sobre la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. En resumen, han habido tres constituciones hasta la fecha en México. La primera constitución mexicana es en el año 1824 y se llamaba la Constitución, o todavía se llamaba la Constitución de Apatzingán. Tenía 171 artículos dividido en 7 títulos. Establecía esta Constitución de 1824, establecía la forma de gobierno en México como república, así decían, federal y representativa popular. Todavía no estaba de moda la palabra democracia, entonces así le llamaban eh, representativa popular. También en la misma constitución se establecieron o se crearon tres poderes, siendo el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Esos eran los puntos más importantes de la Constitución 1824, también conocido como la Constitución de Apatzingán. Ahora bien, siguiendo adelante en la historia, hay una segunda Constitución mexicana que se estableció en 1857. La Constitución de 1857 cambiaba un poco, reorganizaba, digamos, los tres poderes. El poder ejecutivo en el poder ejecutivo se establecía un presidente, la figura del vicepresidente, y estos dos tardaban 4 años en el poder. En cuanto al poder legislativo, establecía la Constitución 1857 como parte legislativa, establecía una Cámara de Diputados, un Senado, y estos ambos duraban 4 años en el poder, pero con el detalle de que cada 2 años se renovaban la mitad, o sea, la mitad de los cupos en cada cámara, la cámara alta y la cámara baja. Cada 2 años la mitad de los cupos estaban en elección. Entonces cada vez que se cambiaba tenías, ¿verdad?, la mitad que estaban ya 2 años adentro y la mitad entrando, y se iba rotando de esta manera. Ahora, en cuanto al Poder Judicial, se establecía una Suprema Corte de la Nación con 11 ministros dividido en tres salas. Y en ese entonces lo interesante es que los magistrados de la Suprema Corte estaban, bueno, los ministros que se diga, estaban designados por las legislaturas de los varios estados. Entonces, en resumen, tenemos la segunda Constitución mexicana, 1857, era conocido como la Constitución de Benito Juárez y tenía 128 artículos divididos en 8 títulos. Cabe decir que cuando se entró en fuerza esta Constitución de 1857, se abroga por completo la Constitución de 1824. En ese entonces, más o menos por ahí, por 1857, México estaba en una situación donde había interna, una lucha interna en México entre dos grupos rivales, los que eran los liberales y los conservadores. Básicamente los liberales eran liderados por Benito Juárez, y de ahí de Benito Juárez junto con Iglesias y Lerdo, de ahí salían las leyes de la Reforma. Los conservadores en ese entonces pretendían seguir bajo las leyes anteriores. Les gustaba el status quo, así como estaba, ¿verdad? Así como estaban las cosas, les parecía muy bien. Esos dos grupos entraron en conflicto, y ese conflicto, ¿verdad?,
se hizo básicamente la ley de la reforma o la ley de los 3 años. También cabe decir que entre los efectos, varios efectos de la Constitución 1857, reorganizaron nuevamente los tres poderes. En el poder ejecutivo se ve que se suprime la figura de vicepresidente. Eso más o menos era porque en aquel entonces había mucho sospecha o mucho, bueno, digamos que no había tanta confianza en quienes iban a ser los vicepresidentes porque podían intentar de matar al presidente o tomar alguna acción para convertirse en presidente. Entonces se suprime la figura del vicepresidente, el poder legislativo se hace unicameral, o sea, quiere decir que solo quedó en vigor la Cámara de Diputados, o sea, el Senado también se suprime, o sea, adiós borrón y cuenta nueva vicepresidente y adiós Senado. En el Poder Judicial se quedan con los 11 ministros, pero ahora sí ya están en sus posiciones por 6 años. Como veremos, el 31 de enero de 1857 fue la fecha que aprobaron la nueva constitución. 31 de enero y el 5 de febrero se declara en el mismo año 1857 se declara la Ley Suprema de México. En ese entonces el que era presidente, el presidente de Comonfort, fue desconocido con la nueva constitución, pues ya, ¿verdad? Se desconoció también el que era presidente, los liberales desconocieron el presidente Comonfort y en ese entonces la sucesión era de que el presidente de la Suprema Corte se convertía en presidente. Entonces, cuando quitan a Comonfort de la presidencia, ahí fue donde entró Benito Juárez como presidente de México, porque Benito Juárez, como ya sabemos, era abogado y él era en ese entonces presidente de la Suprema Corte. Entonces se pasa de presidente de la Suprema Corte a presidente de México. Y como ya habíamos mencionado, se desata la Guerra de los 3 años, también conocido como la Guerra de la Reforma, y los efectos de esa guerra y de las leyes de reforma que estaban entrando en vigor, nacionalizaron los bienes de la Iglesia de Roma, y también entró en vigor lo del matrimonio civil. Por primera vez el gobierno tomó las riendas de los registros matrimoniales y ahora sí había la figura, entró en existencia la figura del matrimonio civil. También el registro civil, entonces el gobierno ahora había sido la iglesia, ahora el gobierno se encargaba con registrar todo lo que eran los nacimientos y los fallecimientos en el país. Entró una ley de libertad de cultos. Recordemos que bajo la ley de 1824 se había declarado de que todo México era un país católico y para que tú puedas tener derechos bajo la constitución tenías que ser forzosamente católico. Entonces ahora ya con la sociedad civil se va separando, se ve una separación entre lo que es el gobierno y lo que es la iglesia. Entra una ley permitiendo libertad de cultos, o sea, cada quien es libre de tener o de observar la religión de lo que le parezca, ¿no? Lo que le guste. Al mismo tiempo, la secularización de los hospitales y los cementerios. Recordemos que también en México, antes de esto, los hospitales eran manejados por la Iglesia Católica, tanto así como los cementerios. Se ve la suspensión de comunidades religiosas y la guerra de los 3 años obviamente pues terminó
en el año 1861. Entonces, la Constitución de 1857 quedó en vigor, bueno, durante el tiempo de la guerra de los 3 años, eh, no estaba completamente en vigor. Sí estaba, pero no estaba siendo observado completamente. Ya resolviendo la guerra, entra completamente en vigor la Constitución, el cual duró hasta 1917. 1917, en este año entró la Constitución conocido como la Constitución de Venustiano Carranza. Venustiano Carranza. Y esto obviamente abroga la Constitución de 1857, y esta es la Constitución que sigue en vigor hasta el día de hoy. Este video lo estoy grabando en el año 2012. Hasta la fecha, la Constitución de 1917 es el que rige en todo territorio mexicano. Tiene 136 artículos dividido en lo que son 9 títulos. Fue promulgado en Querétaro. El Congreso Constituyente estaba conformado con 214 diputados. Fue aprobado el 5 de febrero de 1917, y originalmente contaba con el artículo 123, que contenía muchas garantías, como por ejemplo garantías tutelares del trabajo individual, garantías sobre los trabajos de mujeres y menores de edad, la sindicalización de los trabajadores, y otras relaciones con prevención social, y se integraba el trabajador a la empresa, se le daba supuestamente al trabajador ahora bien su lugar dentro de la empresa, más protección laboral. Ahora bien, finalmente podemos comentar que frecuentemente la Constitución de 1917 comúnmente se divide en dos partes: la parte dogmática y la parte orgánica. La dogmática, cuando decimos la parte dogmática de la Constitución, obviamente estamos refiriendo a los primeros 29 artículos, los cuales tratan de los derechos humanos y las garantías de las mismas. Esa es la parte dogmática, los primeros 29 artículos constitucionales. La parte orgánica, ahora sí, refiere al artículo 30 al artículo 136, la parte orgánica. Principalmente se trata del gobierno y cómo está organizado el gobierno, etcétera. Pero estamos viendo dos divisiones mayores en la Constitución: la dogmática, los primeros 29, y la orgánica del artículo 30 hasta el 136. Muchas gracias por acompañarnos. Ahora sí, ya se terminó la presentación, el breve resumen sobre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.